A veces queremos pensar que los modelos tienen mente propia, al menos los de inteligencia artificial sí, pero los de aprendizaje automático es nuestra responsabilidad, es como que tú eres el padre o la madre de ese modelo y lo que tú le enseñas, se la aprende. Si le das una base de datos sesgada, va a aprender sesgos. Entonces, de nuevo, tú eres el padre, no la madre. Entonces le dices, no, no penalices a las mujeres, por ejemplo, porque no han tenido créditos antes, no ha sido porque no han querido, ha sido porque no han tenido bancarización como han tenido otro género. Por ejemplo, Copilot de GitHub, Sí. la ocupamos. Entonces yo les digo, no tiene mérito devorarme una semana en hacer el código si yo puedo demorarme un día en hacer el código con Copilot. O Ujú. sea, no voy a premiar esos 4 días solo porque lo hiciste solo. A mí no me gusta para nada eso. Todo lo que se pueda no empezar de cero, súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a Tech Tertulia AI en Beyond. ¿Quiénes somos nosotras? Somos Evelyn. Y Diana, y a las dos nos interesa los temas de tecnología e inteligencia artificial. Si quieres saber más sobre nosotras, solo tienes que escuchar nuestra edición cero. Bueno, hoy exploraremos un tema fascinante, ¿no es verdad, Evi? Vamos a tener una experta con nosotras y estamos muy felices también porque vamos a hablar sobre el tema de Machine Learning en la industria financiera. Es una parte que muchas personas nos estaban solicitando y he aquí este tema tan especial y para eso Evi nos va a comentar un poco más de nuestra invitada de hoy. Con mucho gusto. Y bueno, justamente antes de introducir a nuestra experta, les comentamos a nuestro público que nosotros vamos a empezar con un nuevo juego, que esperamos que les sea bien interesante y que también se queden hasta el final, porque la idea es que nuestra invitada de hoy va a formular una pregunta para el siguiente invitado en la siguiente entrevista, así que no se olviden y quédense hasta el final. Entonces, vamos con la introducción. El día de hoy estamos muy contentos de tener a Karen Calva. Ella es la líder del área de Machine Learning en Kushki. Esta es la primera empresa unicornio del Ecuador y según mi investigación, de hecho, la primera empresa unicornio de América del Sur, pero ella es algo que luego Karen nos va a confirmar. Kushki es una empresa en la industria financiera. Propuso una plataforma que ayuda a los negocios a reducir el costo y la complejidad de pagos online y también mejora problemas de fraude. Pero bueno, también es unos detalles que tal vez Karen nos puede aclarar después. Ahora más sobre Karen. Su experiencia abarca desde el desarrollo de algoritmos de ciencia de datos y machine learning hasta la implementación de soluciones de Big Data, lo que la hace perfecta para liderar y gestionar proyectos que transforman justamente estos datos en decisiones de negocio. Entonces, muchísimas gracias, Karen, por estar aquí. Cuéntanos cómo te sientes del día de hoy, cómo te va. Hola Evelyn, hola Diana. Muy gustosa de estar aquí con ustedes, esperando este rato en el que vamos a conversar, a divertirnos y a contar experiencias. Muy bien, sí, vamos a hacer un episodio de verdad único y especial justamente para este mes. Bueno, vamos entonces a empezar con una preguntita que siempre nos ayuda a romper el hielo. Creo que en este caso ya rompimos hace rato el hielo con Karen, estábamos justo hablando con ella tras bambalinas y nos está contando unas historias bastante interesantes. Pero bueno, cuéntanos algo, Karen, que la mayoría de la gente no sepa sobre ti, pero especialmente enfocado también con este tema tan fascinante como llegaste a este tema de la inteligencia artificial. Claro, Diana. Pues les cuento, yo soy foránea, que es foránea, o sea que mi familia y yo vivíamos lejos de aquí de Quito, que es la capital de Ecuador. Y vivo acá sola un poco en los años de colegio. Como les decía a Diana y a Evelyn, siempre supe que quería estudiar, me gustaba mucho pasar en la computadora. Le metí virus, le arreglé, pero mis papás siempre me apoyaban para que me mantenga curiosa en concursos de lectura, en oratoria, entonces sabía que eso era lo mío. Y cuando la Politécnica Nacional quedó como la mejor del Ecuador, que más o menos fue pues fechas del 2011, 2012, dije, uy, quiero ir. O sea, quiero ir a esa universidad. Y anécdota es que a la final yo no sabía que existía mi carrera. Yo estudié ingeniería matemática en la Politécnica Nacional, pero yo sabía que tenía geología y ingeniería ambiental. Entonces, ese era mi foco. Yo quería estudiar. Cosas de la vida, y yo digo, fue todo para bien, y es que el profe Carlos Castillo, que ojalá vea este podcast,
Fue mi Saludos al profesor de profe. matemática. Saludos, Saludos del profe. profe de la poli. Eso, que ya no está, de hecho, ¿no? Tengo entendido que se No, ya se jubiló. jubiló, pero si Oh, ustedes lo ven en el libro de propedéutico de la Escuela Politécnica Nacional, ahí dice Castillo Cueva, ese Castillo. Ya, ya. Entonces, él me aconsejó de esos profesores que se toman el tiempo no solo de calificarte y enseñarte, sino que conversan contigo, te explican cómo es el mundo porque tú estás recién entrando en él. Y me dijo, oye, deberías seguir ingeniería matemática o matemática. Y yo le dije toda ingenua, pero es que no quiero ser profesora. Y me dijo, no, eso no es lo único que ellos hacen. Entonces hubo una casa abierta, me acuerdo que él me recomendó, fui, pero no quedé impresionada. Entonces yo seguía queriendo seguir teología. Y Zamora es bien conocido por los deslaves, las lluvias, entonces no había luz, no había internet. Le llamé, Mate, por favor, no sea malito, matricúleme, este es mi usuario, esta es mi contraseña. Y fueron de las últimas veces que nos dejaban escoger en Napoli antes del Cenecit las tres opciones de carrera. Entonces le dije, pero en primer lugar geología, en segundo lugar ambiental, y en tercer lugar pongan ingeniería matemática. El tiempo pasó, regresé a la U, buen estudiante provinciana, no vine la semana de ambientación, llegué directo a clases, fui a geología, no estaba en lista. Fui a ambiental, no estaba en lista. Le llamo Mate. Yo, ¿dónde me matriculó? Ay, te matriculé en ingeniería matemática. Le digo, Mate, esta era la tercera opción. Y me dice, y me dice, bueno, ya en Dios. segundo semestre te cambias, pero no me cambié. No me cambié porque la primera materia que recibí se llama, o sea, es Fundamentos de la Matemática. Es prácticamente lo mismo que nos dieron en el propedéutico, pero vi demostraciones, vi un libro de Carlos Pintex, que hasta ahora me acuerdo, y el profesor Juan Carlos Trujillo fue el que me hizo notar, wow, esto me gusta. Esto me gusta, esto me gusta. Y pensé, me voy a quedar primero, al final los cuatro primeros son iguales, luego me cambio y ya nunca me cambio. Ya. tu profe sabía que te ibas a enganchar con Sí, con la sí, carrera, ¿no? creo que lo notó y qué bueno esos profesores que siempre están contándonos, conversando con nosotros. Entonces, ingeniería matemática ya me direccionó a este mundo del aprendizaje automático, me dio las herramientas técnicas y después yo aprendí a programar, me gustó mucho programar. De hecho, ahora cuando me preguntan qué hubiera estudiado, les digo, lo hubiera dudado entre sistemas e ingeniería matemática porque me gusta mucho la computación. Entonces, sabía R, luego daba clases de R. Sabía Python, luego daba clases de Python. O sea, cosa que aprendía, cosa que luego daba clases de álgebra, en los cursos que armaba la CEPON, en los cursos que me habló la asociación. Entonces, me ayudó mucho a conectar con mis estudiantes, a buscar técnicas para ser entendida, para expresarme bien, lo cual cuando ya fui al trabajo, mezclado con las habilidades técnicas, me ayudaron mucho. Entonces, mi primer trabajo fue de científica de datos, ya después de la universidad, en un equipo súper chévere del Produbanco. Entonces, ahí empecé y terminé como especialista de analítica avanzada. Después fui al Pichincha. En el Pichincha fui científico de datos. Estuve ahí y después ya vine a Kushki como jefa de ciencia de datos. Si ustedes lo piensan, puede que haya sido un camino corto, o sea, en cuanto medido en años, pero yo les digo, estos años a veces uno tiene que volver los años perro, por 7, porque es algo muy circunstancial que tú le sacas el jugo. Por ejemplo, en el Prodobanco, tú me dices, ¿qué aprendiste de ahí? Yo aprendí Big Data, que es Ya, una buena base de datos, aprendí a usar bien SQL, tuve la necesidad de aprender ya, Spark, tuve mi primer contacto con el cloud computing, con Azure que ya, para mí en ese entonces era algo que no hubiera buscado por mi cuenta, sino porque el banco lo tenía y nos pagó una capacitación y nos permitió usarla. Eso me volvió atractivo a Pichincha, porque Pichincha estaba empezando con Azure, entonces yo ya llevaba 2 años usándolo, haciendo modelos, haciendo minerías de datos en Big Data, entonces eso me ayudó a cambiarme a Pichincha. Y en el Pichincha, ¿qué me impulsó de ahí? La multidisciplinaridad. O sea, el Pichincha cuando fui tenía ese tema de las células. En el Produbanco éramos un equipo de científicos de datos y nuestro coordinador. Cuando fui a Pichincha era un equipo de QA, User Experience, User Interface, ingenieros de datos, científicos de datos, analistas de datos eh, y Business Intelligence.
Ya. Pero, Entonces, ¿y qué estaban construyendo como para tener tantos gentes de células. varias El áreas? Pichincha es muy maduro en cuanto a la estructura, es decir, ellos tienen una célula para distintos, por ejemplo, célula de crédito, otra de app, etcétera. Pues Ajá. para no ser muy incidente. Y, y bueno, entonces cada célula tenía un mini equipo como en el que yo pertenecía en el Prodo. Y todos tenían su trabajo y todos trabajaban como que con lo que ellos sabían. Entonces, yo del Pichincha aprendí esa multidisciplinaridad. Me envolví más en el tema Scrum, en el Agile, en cómo se medían por sprints, etcétera. Y me ayudó también a ser un poco más sociable, ¿sabes? Metiéndole Ya, aquí un poco de la experiencia personal. Cuando yo fui al Prodo, al ser mi primer trabajo, llegué súper nerd. Yo ya, siento que antes de ir a la poli, yo ya, hablaba, yo hablaba, yo participaba en oratoria. Llegué a la poli y me callé. ya, No sé si fue Oh, el ambiente, no sé si fue que en las clases no nos hacían exponer, solo llegábamos a recibir clases ya, y no hablaba. y claro. Entonces, ya. lo poco que hablaba era para dar clases, pero mira que cuando tú das clases, eres tú contra tus Ujú, alumnos, pero no es un uno a Ajá, uno. ujú. claro. Entonces, ya cuando se trataba del uno al uno me costaba. Y en el Produ llegué, sí tuve todo ese estigma de nerd y no me gustó. No me Ya. gustó. Yo dije, es que cuando me voy al Pichincha tengo el chance de ser otra Karen, de Ujú. entrar como yo quiera, se me pinta el pelo. Quiero Cerraste ser un ciclo diferente. con Probo Banco, porque creo que también el hecho de que sean Ajá. solamente las mismas personas de la misma área, como a diferencia de Yo Banco sentí Pichincha, que, es sí, y diferente, ¿no? además yo sentí que yo ya llegué al Produ de una forma, y a veces dicen que la primera impresión es la que cuenta. Entonces, Ujú, a pesar de que yo sí quería mejorar mis habilidades sociales, quería expresarme más, quería participar más en temas así que ya no eran muy técnicos, pero en el Prodo siento que me encasillé, ¿sabes? Ya, Entonces, cuando fui al Pichincha, yo quería romper esos moldes, quería romperlos, ya. claro que lo llevé al extremo, ¿no? Fui con cabello rosado, llegué saludando a todos, que antes me ya, costaba mucho saludar al resto, era como que así con la cabecita nomás. ujú. Entonces, era un tema de social que me apagué o me volví un poco más tímida en Napoli. Entonces, en el Pichincha dije, quiero cambiar, quiero ser otra cara. Y realmente lo fui. Estuve más abierta, eh, participaba más. Entonces, cuando se dio esta oportunidad de Kushki, que yo digo a la final es de esos que te caen y tú tienes que decir sí o no. Entonces me conocía el gerente de aceptaciones que había entrado a Kushki. Aceptaciones porque en las pasarelas de pago, ay, para colmo era otra industria, ¿no? O sea, Claro, entonces banco y luego fintech. Fintech. Entonces, ya, Kushki a la final lo que es, lo dice el nombre, es una pasarela de pagos, pero es muy diferente a un banco, no tiene créditos, no tiene débitos, sino que lo que tiene es varios actores dentro del sistema, que los procesadores, los bancos emisores, los bancos adquirentes. Entonces, ¿qué es Kushki? Es el ente financiero más tecnología que lleva el dinero desde tu banco hacia el banco del negocio. ya, Y debemos cuidar que no haya fraude. Y una métrica muy importante es la aceptación, porque de 100 transacciones que, por ejemplo, quiere un comercio, ¿cuántas realmente serán? 80, 90, de esas 90 que serán, ¿cuántas son fraude? Entonces es un equilibrio, ¿no? No puede ser 100, no puede ya, ser 50 porque es muy bajo. Entonces es un equilibrio entre, ok, te suelto la llave, pero que no te pase fraude, que te pasen transacciones buenas, que te pasen transacciones buenas. Entonces, Qué este interesante. gerente, sí, Ujú. y este gerente de aceptaciones me conocía del Prodo. O sea, para él le gustó mi parte técnica, pero cuando entré a la entrevista, me acuerdo que entró un amigo mío más del Prodo, mucho más despierto que yo. ya, Mm, Entonces nos entrevistaron, nos hicieron por ahí unas pruebas, pero ya hoy había tenido mi escuelita al Pichincha, ¿no? Ya estaba un poco más despierta, más movida, entonces quedamos los dos de finalistas y finalmente Daniel Espinosa, que era una de las co-founders de Kushki, nos hizo la entrevista final. Y yo con el pelo azul. Y ella me acuerdo que les había dicho en Kushki como anécdota, no sé qué acabo de hacer, pero acabo de contratar a una chica con pelo azul. Bien. qué Ajá. increíble, ¿eh? Y entonces empecé y, digamos, la parte técnica yo la conocía, pero Kuski es muy importante para mí, porque al ser una empresa que estaba comenzando, a diferencia del Pro, que ya tenía más de 100 años, de Pichincha 150 años,
eran estructuras ya bastante definidas. Entraron a una startup donde primero que estaban unos genios ahí haciendo algo de la nada, entonces me dio la oportunidad de crear y eso lo aprecio muchísimo, de aprender de ellos. Entonces, cuando yo llegué, no te diría que con mis manos, yo solita hice como que laboratorio analítico, pero aprendí a conversar con otros equipos de ingeniería de datos, de infraestructura, otros equipos muy cansados, ¿no? Haciendo sus cosas, ¿no? Y como que de cada uno encontrar que por favor apóyame, necesito este permiso, necesito esta herramienta, porque cuando yo llegué usaban Excel y te juro que yo no quería. Uy, Entonces, lo primero que yo quería es una base de datos. ¿A dónde me puedo conectar? ¿A dónde puedo usar alguna herramienta? Entonces, fueron naciendo necesidades y fui teniendo el apoyo. Y fui naciendo, pude contratar a la primera persona de mi equipo. Cuando yo ujú. entré era yo y nada más. Entonces, esta persona es de Perú y pude contratar tomándoles pruebas, estando ellos en diferentes países entrevistándolos, llamando, pedir referencias, porque eso era algo que a mí me quedó muy grabado de mis trabajos y es pedir referencias. O sea, no, yo no quería Totalmente. traer a alguien con quien no, con quien tuviera sorpresas después. Claro. Ya. Y Karen, En- tal vez para no Ujú, adelantarnos un poquito, porque vamos a irte abriendo el paso también con algunas preguntas, ujú. solamente para ponernos en contexto y que las personas que nos están escuchando, que solo recordarles que estamos hablando acá con Karen Calva, ella es la líder de Machine Learning de Kushki, y justamente estamos conversando de este tema tan fascinante de Machine Learning en la industria financiera. Te vamos a ir haciendo más preguntitas, solamente quiero acotar una cosa. ¿Cuántos años estás hasta ahora en Kushki? Porque eso también creo que es un punto de lo que nos estás contando, Voy parecería a reciente, pero ya cumplir, llevas unos años, ¿no? sí, creo que voy 2 años, 9 meses, más cerca de los 3 años. Ya mismo, vamos a hacer aniversario ahí con Karen. Súper. Bueno, Sí, vamos contigo, Edith. Pasemos entonces a las siguientes preguntas, si te parece bien. Sí, claro, cómo no. Pero bueno, y de hecho es un poquito siguiendo ya la parte que nos explicabas de lo que hace Kushki. Entonces tenemos un poquito lo que es el contexto, ¿no? En general, qué es lo que hacen, qué es una empresa en la industria financiera, o como también se dice fintech. Entonces, entramos después en la parte ya de que te hiciste cargo del equipo de ciencia de datos. Entonces, vamos ahora un poquito más al fondo de la parte ya de ciencia de datos, de machine learning y de inteligencia artificial. Y comentábamos justamente antes de la entrevista que tenemos un público que está aprendiendo justamente, que es ahorita beginner y que está también aprendiendo cómo se hacen las aplicaciones con inteligencia artificial. Entonces, nos gustaría que para este público que tenemos, tú puedas explicar brevemente y con tus propias palabras qué es la inteligencia artificial. Si es que tú tendrías que explicarle a este segmento, a estas personas que están empezando. ya que es el segmento que está empezando, voy a ir un poquito atrás. Entonces, empezaría porque hacemos análisis de datos. Empezamos con el análisis de datos, tenemos datos, tablas, y de ahí queremos sacar consultas, es decir, minería de datos. Después de esos datos los vamos a explorar. Entonces, esa es la segunda, ver insights, ver patrones. Y esos insights y patrones notamos que se repiten en el tiempo, que están en bastantes datos. Y luego les hacemos preguntas. Por ejemplo, cuando decimos un modelo de clasificación, un modelo de aprendizaje automático para clasificación, por ejemplo, una transacción es fraude, sí o no, eso es una clasificación. Un cliente cae en default, sí o no, eso es una clasificación. O queremos hacer una predicción de cuánto revenue o cuánto ingreso va a tener una empresa, eso es una predicción. Entonces empezamos a tener preguntas que basadas en esos datos con un algoritmo estadístico de aprendizaje automático, nos permite dar un resultado en cualquiera de estas dos líneas. Ya, eso en cuanto al machine learning, al análisis de datos. Yo digo, la ciencia de datos, me gusta decirlo como el arte de hacer algo útil con los datos, ¿ya? Va desde una minería de datos hasta un modelo. Un Ujú. modelo que puede estar on-premise, es decir, en un servidor, un modelo que puede estar on-cloud, en la nube, un modelo con pocos datos, un modelo con muchos datos, pero esa es la idea. ¿Dónde para mí entra la inteligencia artificial? Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, como la veo es ya con toda esta cantidad de datos, no nos limitamos a un modelo o algoritmo estadístico.
sino que nos vamos a algo mucho más grande, algo más parecido a nosotras las personas. Entonces, en la forma en la que nosotros hablamos, lenguaje natural, en la forma en la que nosotros nos entendemos, o incluso en la forma en la que nosotros tomamos decisiones. Entonces, la forma en la que nosotros tomamos decisiones no es tan bien descrita como un modelo de aprendizaje automático, si no incluimos, por ejemplo, variables, no se me invento, de humor, variables ya mucho más que se notan en tu voz, en tu habla, o sea, que del 100% de la información que tú tienes, finalmente a una base de datos, ¿cuánto llegará? ¿Un 20%? ¿10%? Entonces hay mucha más información tuya no estructurada que está en el mundo, tus clics, las páginas que abres, tus redes sociales, lo que dices, lo que escuchas, lo que comes, dónde te transportas. Todo es información interconectada, más un algoritmo entonces mucho más grande que uno de aprendizaje automático viene a ser la inteligencia artificial. Entonces, la cual aprende ya de muchos datos y te da una respuesta que no solamente puede venir en una tabla, sino que ya puede venir de forma más inclusiva. Para mí la diferencia entre la inteligencia artificial y el aprendizaje automático es quién la puede usar. El aprendizaje automático de ley necesitas un conocimiento básico de estadística, de álgebra, de matemática, de programación, o mínimo como de inferencia de los resultados. Pero la inteligencia artificial la puede usar tu abuelita, los niños, los jóvenes, tu papá, tu mamá. Entonces, la inteligencia artificial dio un paso inclusivo del conocimiento y de la tecnología mucho más grande, y eso hace que si se impulsa a las personas como las que acabo de nombrar, imagínate lo que puede hacer con nosotros. Entonces, por ejemplo, en mi equipo, ¿cómo utilizamos actualmente inteligencia artificial? Ya que el código en Python, por ejemplo, es algo que Ujú, los pipelines son algo muy repetitivo. O sea, nosotros tenemos un método, ¿no? Sabemos ujú. cómo empieza: lectura, transformación, estandarización, limpieza, predicción, puesta en producción, ¿ya? Todos esos pasos se han hecho muchas, muchas, muchas veces. Y la herramienta, por ejemplo, Copilot de GitHub, Sí. la ocupamos. Entonces, yo les digo, no tiene mérito demorarme una semana en hacer el código, si yo puedo demorarme un día en hacer el código con Copilot. O Ujú. sea, no voy a premiar esos 4 días solo porque lo hiciste solo. A mí no me gusta para nada eso. Todo lo que se pueda no empezar de cero, súper bien. Si tu compañero te enseña a hacerlo, si Copilot te ayuda a hacerlo, si es que Stack Overflow te ayuda a hacerlo, lo que te ayude a hacerlo para no empezar de cero, la rapidez, el tenerlo cuando lo necesitas, es muy valioso. No sé qué tan exitoso ha sido. Lo implementaron rápido, me imagino, como que me imagino, salió la parte y fue noticia en el mundo esto de GitHub Ujú. Copilot y les ha ido bien, o sea, la gente lo adoptó bien y lo está usando en la empresa. Es algo Sí, bien verás, lo he positivo. visto en dos formas. En la Ya, primera con, por ejemplo, los ingenieros de datos, ellos ya tenían su pipeline listo. ya. Entonces, digamos que lo volvías a usar, lo volvías a usar. ¿Para qué nos ayudó Copilot? Para tener librería. Entonces, siempre le teníamos ese miedito a hacer la librería porque requiere mucha programación, porque requiere un framework, Ya. porque necesitábamos tenerlo ordenado de tal forma. Pero como ya no gastamos tanto tiempo en volver a adaptar un código, sino que fue más fácil usar Copilot y más bien darle el framework para avanzar más rápido. O, por ejemplo, correcciones fáciles que debías hacer, eso te Claro, predice. sí, Entonces sí, ya las variables te salen más rápido. sí, eso sí, Eso o sea, por sí te puede ayudar a ingeniero. corregir. Ajá. Y no, no entendí para la parte de librerías, o sea, me imagino que sus propias librerías, ustedes las Ujú, escribieron claro, y no entendí cómo usan GitHub Copilot para mantener sus librerías, o fue para crearlas, ujú, no creo, o para crearlas, crearlas. mantenerlas. Sí, Ya, imagínate que ok, tienes un proceso, ya un proceso como en el que tienes que hacer 5 pasos. Y ese ya, proceso tiene inputs, outputs. Entonces, a la final, tu código va a cambiar en esos inputs, outputs, y puede que en adelante cambien ciertas partes. ya, Entonces, lo más básico que ahorita me acuerdo era para leer desde Google Sheets, guardar Google Sheets, borrar Google ya, Sheets, actualizar Google Sheets, ¿ya? ya, ok, Solamente para eso. ya, Las credenciales ya debían estar guardadas para que no las estés poniendo siempre. Entonces, ¿en qué nos ayudó esta parte del Copilot? En tener el framework para ordenarlo primero. Entonces, ya. entre ChatGPT y también Copilot. Ujú, claro, sí, Entonces, ya, ordenarlo y después GitHub a la final te da versiones. Entonces, por ejemplo, si se nos daña una versión luego, podemos volver a la versión anterior.
Y por Ah, ejemplo, suponte que mañana no solo quiero guardar el Google Sheet, sino también quiero guardar una tabla dinámica dentro del Google Sheet. Entonces empiezas como a agregar secciones y demás. No es que te lo da haciendo, ¿no? A la final lo que hace Ajá, es que sí, sea más sí, rápido. Pero sí, para sí, nosotros, al ir más rápido, nos permitió al fin hacer librerías que no teníamos. ya, Entonces, porque wow. todo era para ayer, para ayer, para ayer, para ayer, entonces era como que cambia aquí, cambia acá, cambia acá. Pero entonces ya fue posible que hagamos algo que lo veníamos postergando, que lo veníamos postergando, y Sí, tener ajá, estas librerías. sí, Entonces, ¿qué totalmente. hacemos? Y las llamamos y ya solo le explicamos al resto, mira, le cambias aquí, acá, acá y ya, todo fluye. Ah, ok, entiendo. Y a ver, aquí también otra pregunta que tengo muy grande. Y entonces, ¿ustedes tienen tal vez alguna métrica que diga cuánto se han ahorrado en tiempo o no, yo no sé, incluso en dinero Sí, sí, de, llevamos. de, de, de programar normalmente a utilizar estas herramientas y hacerlo en horas o en días? Verás, tenemos, yo creo que es algo que podemos inserir, pero tenemos, por ejemplo, un conteo de cuántos procesos por mes se corren, de los ¿Ya? cuales sabemos cuántos son nuevos, a la par cuántos proyectos, a la par cuántos tickets. Tickets ¿Ya? son cositas que de ley te tocan hacer, no sé, alguien, claro, algún resultado requiere una actualización, algún resultado se cayó, alguna base de datos que se necesita, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si manejas esos tres juntos, pensarías que quizás se van a ir en una línea recta constante, ¿no? Y que si Ajá, uno crece, se va a demorar más, pero ajá. no. Desde que hemos adoptado estas herramientas, hemos crecido en el número de productos y actividades, pero el tiempo Wow. no ha aumentado. Ya. Eso sí, y es más, estuvimos sin una persona mientras contratábamos otra que tuvo una oportunidad y eso no afectó el desarrollo. Entonces ahí es cuando digo, sí nos está ayudando. ¿Y sabes también por qué qué? Y esa era importante. la segunda respuesta, no Ajá. solo en ingenieros de datos, sino también en científicos de datos y en analistas de datos. Entonces, digamos que el nivel de programación iba algo así, ¿no? Como que analista, científico, ingeniero de datos. Sin embargo, el uso de ChatGPT y del código anterior, porque algo que nosotros siempre nos decimos es no empieces de cero. Si una persona ya hizo algo similar, mira, Pepito usó este script, revísalo, Ujú, puedes empezar ujú, de ahí. ujú. Pero digamos que al estar en otros países es difícil sentarte en la silla de tu compañero y decirle, oye, ¿cómo hiciste esto? O a veces sí se llaman, ¿no? Sí se preguntan. Mm, Pero como ya saben de ChatGPT es como que todo, ¿cómo hacer eso? Ah, ya. Entonces notamos que ya la brecha es mucho más corta, porque como te digo, programar gracias a la inteligencia artificial es mucho más inclusivo. sí. Entonces un analista y un científico ya están mucho más a la par en el tema de programar y ya no hay ese miedo, ¿no? Yo siempre les digo, nadie nace con cerebro de programador, aprende el que quiere. Ujú. Entonces, te ha ayudado, ayuda mucho a que Súper desarrollen bien. código. Y la parte que mencionabas de ChatGPT, ¿es algo también que también la empresa lo da, aparte de GitHub No lo da Copilot? la empresa, no lo Ya, da la ok. empresa, lo tenemos por al lado. Por Ya, ejemplo, yo sí pago mi ChatGPT ya, el ok. 4, pero en Ya. parte porque me gusta explorar, ¿sabes? Me encanta tenerle como secretaria. Por ejemplo, aumentamos una metodología muy chévere. De hecho, la gerente del equipo en el que estoy nos puso algunas pautas muy buenas. Al principio creo que todos estábamos escépticos, ¿sabes? Era como que decíamos, Ajá, "Ah, 15 pasos para un proyecto". Era como que, ajá. wow, son muchos, pero los hemos visto dar frutos. Y parte de esos pasos es documentar, es tener frameworks de documentación, orden a seguir en lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, ChatGPT nos ayuda a que le contamos el contexto y le digo, hazme una tabla de esto. O como que necesito tener Ya, una tabla de las métricas de tal cosa que sea tatutada y ya me la ordeno. Entonces, me ayudan cosas así, que yo siento que ya. en el La día, o documentación. correos, o documentación. La documentación. Mm, En realidad que sí es útil con infinito número de cosas, pero sí. Estaba pensando en las cosas que están haciendo. Tú nos hablabas de varias tareas que están haciendo, como por ejemplo, de es fraude, no es fraude, la diferencia también entre estas tareas de clasificación y estas tareas de regresión. Entonces, ¿tienen ahorita o algún tipo de proyecto en el que están trabajando? ¿O siempre trabajan en los mismos tipos de proyecto, como por ejemplo mejorar estos algoritmos de clasificación de fraude? Me imagino que tal vez debe ser no sé, como algo, un trabajo mm. continuo, pero ¿cuáles son esos proyectos claves
Ya. y tareas específicamente en las que están trabajando en Diría Kushki. que son cuatro, al menos el Ya, equipo en el que estoy, ¿no? Porque, por ajá, ejemplo, nosotros estamos en el equipo de riesgos. Entonces, bueno, más bien de operaciones del negocio. Sí, me equivoqué, de operaciones del negocio. Antes, perdón. ¿Qué tiene operaciones del negocio? Tiene las personas de comercial, tiene las personas de FinOps, es decir, que hacen la operación de cobranza de facturación, tiene las personas que ven la estrategia de fraude y también de todas estas, como que me queda un equipo que espero no olvidarme ya, el servicio al cliente, de todas tus ya, operaciones del negocio. Si ves que no somos TI, no somos arquitectura, no somos infraestructura, ellos son otro equipo. ajá, Ya, ajá, tampoco está aquí como tal. Finanzas también tiene su equipo de ciencia de datos. Entonces, en cuanto a nosotros, nuestros focos son cuatro. Primero, que la gente que tome decisiones tenga cómo hacerlo. Entonces, la parte de BI está súper bien hecha. Es decir, son dashboards actualizados, métricas bien calculadas, datos cuadrados, están a tiempo, están disponibles para todos los comerciales, los VPs, los gerentes, tienen su información ahí. Eso requiere obviamente tener la información a tiempo, requiere que la información esté limpia, catálogos, metodologías, etcétera, filtros, etcétera. Entonces, también viene la parte de la minería de datos. Pues la minería de datos es importante porque nosotros no teníamos tablas prehechas, sino que nosotros armamos las tablas, incluso sentamos cuáles son las metodologías y métricas que vamos a ver. La tercera viene con automatización. Como oíste, tenemos personas de FinOps que hacen la facturación de cinco ujú, países, ¿no? Cada uno con su distinta contabilidad, con las formas de llevar los datos, con personas de servicio al Legislaciones. cliente también que tienen ujú, muchos tickets, pero no tenían vista de sus datos. Entonces, las automatizaciones van de la mano con bueno, con eficiencia del negocio. Entonces, por ejemplo, si había una persona que se demoraba toda la semana en sacar 6 informes, informes regulatorios para tal banco de tal país, que tenía que hacer el cuadre de los datos financieros para mandar a los comercios y se quedaban a veces hasta la medianoche, 1 de la mañana. Primero empezamos entendiendo el proceso, luego lo automatizamos, después les damos como que ya el producto a ellos, los capacitamos y eso queda como en nuestras manos para seguir viendo que siga corriendo, si es que hay que actualizar, etcétera. Entonces, automatizaciones, RPA también, es decir, si se necesitan tareas específicas todos los días, que no haya alguien haciéndolas, sino que un ingeniero de datos lo programa. Y ujú, la cuarta, que yo ya la veo como, tienen que estas tres estar súper bien satisfechas para que la cuarta tenga un sentido de existir. ¿Sí? ya, No voy a hacer inteligencia artificial y machine learning si no hay estas tres. Porque ya, no voy a tener alguien que lo use, que lo aproveche, que lo entienda y que la empresa sienta que estoy usando bien estos tres para que el cuarto tenga el impacto que yo quiero que tenga. ¿Ya? ya, Entonces, el cuarto es Machine Learning y aprendizaje automático. Ahí vienen los modelos de fraude. Pero los modelos de fraude aquí no significa que el fraude recién en el cuarto paso lo vimos. La detección de fraude tuvo dashboards primero, minerías de datos, empezó como reglas. Después tuvo automatizaciones para sacar reportes de estos fraudes, ah, ok, mandarles reportes ya, automáticos. El cuarto fue como que ya hacer una automatización de la detección de esto, la automatización de la marcación, de la parte manual del fraude como tal, de las bases de datos. Y en la quinta, todos estos pasos cobraron sentido. Y ujú, en la quinta ya hay modelos en producción. Pero estos modelos tienen estos tres pasos para compararse, para ver cómo les va con respecto al resto. La gente ya usó dashboard, ya sabe de nuestros reportes, ya sabe de los datos. Entonces los modelos para ellos, yo digo, Kuski, las personas con las que estamos han tenido un crecimiento con nosotros. Ellos nos enseñaron del negocio y nosotros de datos. Al punto en el que entonces la comunicación es fluida. Yo no le estoy hablando a alguien que cree que hablo en chino. ujú, Entonces, y usan, y gracias a eso tenemos también métricas de satisfacción de los modelos. Cuando un modelo termina, ya sea una segmentación, ya sea un modelo de fraude, ya sea una predicción del revenue, porque comercial lo necesita, por ejemplo, se manda una encuesta de satisfacción y les decimos qué tan claro quedó, cómo estás usándolo, lo vemos mes a mes, vemos sus métricas para ver qué impacto tiene el modelo.
si vemos que en Power BI no están usando, porque todo a la final converge a Power BI, los resultados de Ya. modelos, lo que sea, Claro, tratamos de sí, usar conceptual. sí. Y a Si los vamos a datos. Ujú. registrar correo al BP, todo el Ya, equipo no está usando. Entonces tratamos de que tenga ese impacto porque el equipo en el que estamos va creciendo y ya. va creciendo gracias al impacto que va teniendo. Y Entonces se va volviendo entonces, prescindible. claro, y entonces en realidad serían como proyectos que son continuamente, que necesitan, se van desarrollando y son para estas cuatro Evolucionan. áreas. Evolucionando, esa es una bonita palabra, esa es una muy bonita palabra, sí. Sí, yo Y de digo, ahí no puedes serían para estas saltarte al cuatro cuarto áreas. piso sin pasar por los tres Tiene todo primeros. el sentido del mundo, claro, que primero tengan definido estas tres primeras partes. Y lo que me faltaba es un poquito de contexto, porque esta parte del fraude tú has mencionado, según lo que entiendo también es algo importante, la detección del fraude. Y tú, si entendí bien, al principio dijiste que hay de un número de transacciones, al parecer bastantes son fraudes. Y no sé si nos puedes explicar un Ah, no, poquito de más hecho sí, un qué es. poquito. Claro, claro, Ya. te cuento. O sea, verás, por ¿Qué es un ejemplo, fraude? ¿qué es un fraude? ¿Cómo se ve un Am, fraude en esto de las transacciones? ya. Para darles un contexto, por ejemplo, el fraude bancario, ¿qué sería? Suplantación de tarjeta. Cuando no pagas también es impago, es un tipo de fraude porque al final tú caes en mora. En una fintech, por ejemplo, el fraude puede ser que alguien ocupa tu tarjeta sin tu consentimiento, te robaron tus datos, etcétera, hicieron una transacción en un comercio que tú ni sabías y de repente te viene el corte de la tarjeta y dices, oye, yo no fui, ¿ya? Ahora, hay unos patrones detrás de estas transacciones que debemos detectar. Por Ya, ejemplo, que viene de un correo que es de un dominio raro o la transacción fue hecha de un país extraño o que la dirección IP de esa transacción es extraña. Hay muchas variables detrás de esa transacción, no solo es el monto y el comercio, que te dicen, oye, esto tiene un tintico de fraude. ya, Entonces, el fraude en una pasarela de pago es cuando tú no haces una transacción y te la quieren cobrar. ya. Eh, y del 100% de las transacciones, un poquito es fraude, porque en realidad, mira, el fraude saludable, por así decirlo, es máximo el 0,03%. Ok, es muy poco. Cero Es como punto una cero cero anomalía, cero punto ¿no? tres por ciento son anomalías, ajá, Early el tres por detection, ciento ya. Ya, después, si por ejemplo por haber razón tú llegaras como a tener, a ver si estoy bien en los números, es hasta el 3% se considera 3% ya. 3% es como que lo puedes manejar, pero en el mejor de los casos menor al 1%. O sea, entre el menor al 1% es normal, saludable, entre el 1 y 3% es como que ya preocúpate. De 3 y del 1 al 3 incluso ya podría tener repercusiones, que los bancos te digan, uy, no, pasarela de ti, no acepto transacción. Y si un banco no acepta las transacciones de ti, ningún comercio va a querer pasar por ti. Entonces, si Claro. te pasas del 1 y llegas al 3 ya te preocupas porque pueden haber repercusiones. Si te pasas del 3 al 5 por ejemplo, el 3% al 5% Mastercard, Visa, ya te pueden levantar hasta una multa, como decir, oye, ¿por qué no estás controlando el fraude de mis bienes, de mis tarjetas? Entonces, digamos que la pasarela tiene responsabilidades también sobre el fraude, no es solo un servicio agregado que le permiten funcionar. Ujú. Entonces, a la final tú debes mantener esos porcentajes y otra cosa, el fraude amigo no está contado en lo que te acabo de decir. O sea, si tu hermana usó tu tarjeta a la final desde tu casa, desde tu correo, con todas las seguridades y compró, es como que no es fraude, porque fueron tus datos, fue Ujú. usado tu correo, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Son las transacciones donde un tercero las está haciendo de forma escondido para que no se den cuenta y pasarla por real. Y a veces el cliente no se da cuenta. De hecho, tú no sabes, muchos clientes no saben que les salvamos, por así decirlo, de transacciones malas, gracias a Ya, bloqueo. ya, Entonces, esta detección de fraude, esta detección de anomalías sirve para hacer unos escudos. Entonces, por ejemplo, ya vemos que hay un correo que está pivoteando entre varios, o tarjetas que están pivoteando entre varios comercios tratando de hacer una transacción, ¡tac! Se la bloquea. O, por ejemplo, vemos que a un cliente de repente que él es de Ecuador, le quieren hacer una compra desde España, bloquea. Ni siquiera se le dice, ¿no? Solo va a salir ya. declinada para él.
la persona que quiere hacer el fraude. Entiendo. Lo que Y me di cuenta. básicamente lo que ustedes hacen son encontrar estos patrones, ¿no? Que Ujú. parecen ser fraude y de ahí tomar alguna acción. Ah, ok, Y súper tenemos también interesante. marcaciones pasadas, ¿no? O sea, Ya. históricamente tenemos ya cuáles fueron fraude y eso nos ayuda a que también sea un modelo de clasificación. Ah, ok. Wow, súper, súper interesante. Y antes de que me pierda, no sé si es que hay una parte, Dianita, en la de la entendimiento del negocio. No sé si es que tenemos preguntas ahorita en esa Sí, parte o podemos pasar a las siguientes. Tú dime. no, yo creo que sí, porque también aquí viene la parte que es súper importante también y que no nos podemos olvidar de entender. Creo que súper interesante cuando ya hablamos, cuando ya se empieza a hacer y nos trataste de estas 4 fases, que creo que le diste al clavo, Karen, porque justamente muchas personas piensan que hay que lanzarse directamente a usar Machine Learning, pero las personas que justamente ya están trabajando en esto saben que primero es importante tener claro otros pasos previos, no solamente por el hecho de entender si se puede resolver. Es bastante costoso utilizar Machine Learning, ¿no? Llegar a Y esa hay que dar parte, resultados rápidos. Hay que salir rápido. resultados, mantenimiento, ¿no es cierto? Después hablábamos de Machine DevOps, entre otras cosas. Pero no me quiero extender mucho, sino más bien quiero llegar a la parte de entender cuál es el problema. Y entendiendo el problema, hay una frase muy bonita que se menciona mucho. Si entendemos el problema, ya tenemos el 90% de la solución, porque estamos entendiendo bien el problema primero. Cómo lo entienden ustedes en Ya, Kushi? ¿Cómo muy empieza y bien. Me dicen, a encanta ver, tu esto puede pregunta. ser un problema para Machine Learning, sí o no? Pero ¿cómo identificamos esa problemática y cómo la llevamos por estos pasos que nos comentaste? Gran pregunta. Ok. Verás, ¿cuál es la palabra ahí? Y va a sonar trillado, empatía. O sea, en realidad sí nos hacemos a un lado de la pantalla, a un lado de los datos y tratamos de tener un ejercicio de empatía con el usuario, porque al final los modelos, los resultados no son para nosotros. Tampoco Ujú. es nuestro dolor puntual, ¿no? Porque somos un equipo de soporte. Los equipos de ciencia de datos, de inteligencia artificial, somos un equipo de soporte para otros que están haciendo algo. Entonces, en nuestro caso es primero entender bien su problema, porque todos van a querer un modelo, todos van a querer un modelo de inteligencia artificial para ellos, o de aprendizaje automático, lo que sea, pero y yo les suelo decir a las personas con las que trabajo, hagamos un taller, hacemos talleres, como que siempre entendemos bien el problema, sin desmerecer a la otra persona, sin confundirla con términos técnicos, es como que entenderla en su idioma, entender en su lenguaje, qué es lo que ocurre, cuál es su expectativa del resultado, y no siempre esperar, y eso también les he dicho a las personas que trabajo, no esperen la respuesta de las personas que les dan el problema, ese es nuestro trabajo. Entonces, escuchamos la problema y luego empezamos a formular soluciones. Me gusta una frase que dice, el elefante se lo come por partes. Entonces, Sí. a la final, digo, yo, sí, necesitas un modelo de predicción de fraude, por ejemplo. Ya sé, te lo doy, no hay base, no tienes todavía marcaciones, no tienes todavía una base de datos confiable y limpia para esto, tampoco tienes reportería, no sabes ni dónde verlo, pero te voy a dar un modelo en 6 meses, ¿te sirve? Ya, toma, ahí está Ujú. tu modelo. No lo va a entender, no lo va a usar. Me demoré 6 meses, 6 meses en los que quizás ya se fueron con un proveedor, porque como yo no les daba nada, entonces, a la final nosotros a pesar de que veamos que eso se necesita en un modelo, empezamos dando algo. Entonces son entregables, son sprints. Entonces empezamos a dar valor desde la semana 1. Primera semana, tú no entiendes, tú haces tu proceso, pero no lo estás entendiendo bien. Te ayudamos a entenderlo, a estructurarlo, a volverlo un flujo, a volverlo un proceso. Decimos, mira, así se ve tu proceso. ¿Te suena? Ah, sí, ese es mi proceso. Entonces, ok, vamos ahora a automatizar algunas cosas que te va a servir para que lo hagas mejor. Después vamos a hacer mejor tu base de datos con minería de datos, un análisis. Después viene el modelo, después viene un dashboard para que veas dónde están. Entonces, es a más tiempo, pero tratamos de salir con entregables pequeños. Ahora, es Ujú. verdad, no todo se hace con modelos. Algunos se quedan en el paso 2, algunos se quedan en el paso 3 y lo logramos. ¿Cómo sabemos que lo logramos? Definimos métricas. Ya. ¿Cómo sabemos por ejemplo, en el caso del fraude, ¿cómo sabemos Ujú. dónde detenernos contigo para pasar a otro problema? Cuando el fraude tuyo cuando el fraude de la empresa esté menor a 1%. ¿Logramos eso? Sí. Ya. Nos vemos Ujú. cuando algo vaya Algo mal. más fácil. Por si hay que reformular el modelo planteado, el proceso, la minería de datos, el dashboard, etcétera.
pero entonces seguimos con otro, seguimos con otro. En realidad nosotros nos mantenemos en varios proyectos y siempre decimos, no nos vamos a quedar con esto en las manos, hay que dejarlo como para que se vaya a la universidad. O sea, ya Ya, está funcionando, está corriendo, tiene métricas, tiene usuario, vamos con otro, vamos con otro. Y mientras, ya. claro, les damos mantenimiento. Y como te decía, hay algunos que se quedan en una minería de datos, otros se quedan en un reporte, otros en un dashboard, otros necesitan modelo, pero vamos viendo si es que cumplimos con la expectativa y lo que se necesita y ahí paramos. Ujú, perfecto. Ahí solamente me queda una consulta rapidita porque sé que el tiempo se nos va volando y necesitamos pasar a otras fases, pero ¿cómo priorizas? Por ejemplo, vienen diferentes unidades y me parece interesante lo que tú mencionabas, que son como células. Algo así también creo que es la tendencia de las corporaciones. Spotify también tiene un tema, no de célula, lo llama tribu, pero es lo mismo, ¿no? Es lo Entonces, mismo. todos vienen con que esto es lo mío es más urgente o no, lo mío también es urgente. Eh, ¿Cómo ustedes priorizan los problemas, digamos así, a Verás, nivel de negocio? en estos 15 pasos hay un paso en el que solo intervienen gerentes y líderes. O sea, entonces, por ejemplo, el gerente con el VP como que le transmite cuáles son las prioridades estratégicas para este año, ¿ya? O para este Q. Siempre alineados en eso. Digo, son las reglas del juego a la final. No es Sí. lo que yo crea ni lo que yo opine, son las reglas del juego. Entonces, Ujú. si la priorización es esta, nuestro gerente en cambio lo baja a nosotros y entonces, por ejemplo, yo como líder digo, ok, tenemos con ella, ¿no? Con la gerente tenemos tantos proyectos de tantos equipos, estos están alineados estratégicamente, esos tienen prioridad y empezamos por ahí. Primero se prioriza, después vamos con las personas porque no es suficiente que sea prioritario, ¿sabes? Depende de la madurez del usuario. Por ejemplo, había un proyecto que era prioritario, pero las personas que lo que necesitaban estaban muy perdidos en su proyecto. Entonces, aún no íbamos a asignar a alguien. Solo cuando algo tiene ya priorización y están listos para la responsabilidad que implica que te hagan un proyecto, es que se les da la prioridad. Porque Oh, y algo importante es que las personas primero lo deben tener claro, deben querer sí. participar en reuniones, deben estar constantemente atendiendo preguntas de parte nuestra, porque los dueños del problema son ellos. Entonces, cuando vemos que va a haber esa colaboración, esa responsabilidad y que lo van a usar, es cuando, y está alineado estratégicamente, recién asignamos un equipo para que trabajen bien. Mientras tanto, los ingenieros, científicos, analistas continúan normalmente, no los estresamos con eso, no les decimos, oye, anda, habla con tal equipo, nosotros vamos. Nosotros discernimos, Ujú. entendemos, contexto, estructuramos. Y ya cuando todo está muy bien estructurado, ok, equipo, este es el problema, les contamos todo y ya con ellos es más la parte estratégica, técnica, de implementación, de modelos, de análisis, de técnicas, pero sí tratamos de que esa decisión sea algo que no sea como parte del programa para ellos. Y como te decía, cuando un equipo vemos que no está listo para recibir una solución nuestra, se trabaja más con ellos, con el tiempo, o sea, como que se sigue conversando con ellos hasta que tengamos todo bien claro y bien listo para recién empezar. Pero Ok. Pero entonces no es algo no hay métrica para medir esa madurez, sino es algo un sí poquito tenemos, más subjetivo. no, no, ¿Sí? tenemos un Debe haber, me Ok, formulario. imagino, ¿no? ok, Porque para una decir este métrica de equipo sí, madurez. este equipo Ya, no. ok. Oh, Sí, wow, ok, eso más ya, las encuestas de satisfacción. Porque, por Mm, ejemplo, ok. sí ya nos hacemos los exquisitos, porque ya llegamos a un punto en el que decimos, uy, ese stakeholder, mejor este proyecto de acá. Ajá. Es que claro, debe ser también, o sea, hablamos en un tema de capacidades, ¿no es cierto? Y bueno, como tú dices, eso es un tema de priorizar las cosas estratégicas, pero también es interesante ver la madurez. Me parece interesante ese factor, Nunca novedoso, lo la había verdad, porque escuchado, yo nunca lo había tampoco, escuchado. no, 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 me bien parece novedoso interesante. porque, Ajá. claro, puede ser estratégico para el negocio, pero las personas que están en eso todavía no lo están, o sea, tal vez hay que trabajar de otro lado todavía antes Ujú. de implementar una solución, tal vez tecnológica, tal vez algo cultural, algo de equipo, etcétera, etcétera. Sí, Bueno, gracias Karen por esas dos preguntitas. Vamos contigo, Evi, con el resto de preguntas que ahora vamos a ir más avanzando. Exactamente, sí, exactamente. Ahora vamos con el público que quiere saber un poquito más de la parte técnica, de hecho. Entonces, tú nos adelantaste antes cómo era este proceso, nos hablaste de las pipelines y todo esto. Entonces,
Lo que ahorita pensaría es tal vez tomar uno de los ejemplos. El que a mí más me gustó fue justamente de esta tarea de detectar el fraude. Tal vez podemos tomarlo para esta parte como ejemplo. Y lo que queremos saber es cómo luce esta pipeline justamente para esta tarea de la detección de fraude. Y con esto me refiero a lo que tenías que hacer y que comentaste, tipo, llegan tus datos, hay un análisis de datos, yo qué sé, detectan por ahí los outliers o qué es lo que hacen, cómo luce ese input que va a entrar al algoritmo de clasificación y luego cómo luce también ese output. Entonces, Ujú. en la parte más técnica ya podemos explayarnos un poquito más. Claro. Hablamos entonces de una empresa que tiene más o menos, ¿cuántos millones de transacciones será? O sea, ya hablamos de Big Data, ¿no? Porque es data transaccional de 5 países, de muchos comercios que pasan sus transacciones por acá. Entonces, primero que es algo que se va a quedar en la nube. O sea, no solo por seguridad, sino por procesamiento va a estar en la nube. Va a tener una componente de Spark para leer los datos. Son datos semiestructurados, no son filas y columnas, son listas, las Ujú. transacciones. Entonces, nosotros tenemos como un ambiente de test, y de hecho todas las empresas, ¿no? Bueno, las tres en las que he trabajado, tienen su ambiente de desarrollo, por ejemplo, Databricks, en nuestro caso SageMaker, que es un notebook de Python. Ujú. Entonces, pero que obviamente tiene las seguridades y cumple con todas los permisos para conectarse de forma de lectura a la base de datos. Entonces ya te conectas a esta base de datos y lo siguiente es que como toda base de datos no está lista para usarla tal cual. Entonces Sí. definimos sería el estado limpio, al menos aceptable que necesitamos para este modelo. Y ahí parte muy importante es del conocimiento del problema, del negocio, etcétera, porque ¿qué es limpio? Entonces, puede que limpio sea una cosa para mí como técnica, que estoy con los ojos en el teclado, pero limpio sea otro para la persona de estrategia de fraude. Entonces, Ya. por ejemplo, suponte que yo llego y quito todos los caracteres especiales de los correos y digo, uy, no, aquí hay espacios, acá y digo, uy, qué correos tan feos y empiezo a limpiar. Y luego la persona de estrategia me dice, Karen, esos justamente son los casos raros que deberías tener como patrón tu modelo, porque actualmente cuando vemos ese tipo es cuando nos pasa que es fraude. Entonces, Ah, como que, ok. ya, entonces, Ya. de la Ujú. mano, Ujú. de la mano de ellos. Y entonces, de la mano de ellos se empieza a hacer estas limpiezas como preguntándole, oye, esto debería estar así, oye, eso tiene un 0,1% de información, o sea, casi no tiene información. Para nosotros como estadísticos, etcétera, es como que diríamos, oye, esa variable no vale, quitarla. Pero Ujú. resulta que solo el hecho de que sea un 1-0, si está o no está eso, es muy importante porque resulta que era una autenticación, una validación, algo extra de la transacción. Pero el experto en el tema me dice, oye, eso es súper importante porque nos lo da Visa y cuando eso viene no debería haber fraude. Entonces como que, ya, no lo voy a usar, pero lo voy a transformar en un 1 y 0. Ya, cosas así. Entonces, ya cuando la base está alineada con el negocio, que en este caso que es con estrategia de fraude, es cuando venimos y decimos, ok, vamos con las marcaciones. ¿Qué tan confiables son las marcaciones de fraude hacia atrás? Tenemos de tres tipos. Hay una que es automática, supongamos. Hay otra que es marcación manual. Hay otra que es el cliente lo reportó. Hay otra que ya sabemos que es fraude. De todo ese conjunto de transacciones, ¿con cuál nos quedamos para realmente trabajar? Entonces, igual es un debate, es una conversación, es como llegar a una definición y decimos, ya, esa es. ¿Y qué es específicamente esto de marcación? Ahí sí me quedó Es la duda. decir, una Ajá. transacción es como que fraude uno, no fraude cero, ¿ya? Ya, ok, Ya, ya. que sea fraude, Ujú. ajá, porque Ya, ok. entonces necesitamos esa Ah, te definición refieres porque a la a la etiqueta, etiqueta, ¿no? Ya, ok, sí. ya, ok. Entonces, pero hay como una pseudo etiqueta, ¿ya? Entonces, Ujú. la cuestión es decir cuál realmente es. El fraude amigo, como ya te contaba, no cuenta. Entonces, si yo lo meto al modelo, ya estoy poniéndole ruido que no necesito. Ujú. Entonces, ya llegamos a una definición, metodología. Ya llegamos a la definición y ahora sí empezamos a decir qué modelos necesitamos. Generalmente se los parten dos, ¿no? Estos modelos, como tienen muy poquitos datos, por un lado haces la detección de anomalías
Y por otro lado, si usas un modelo, por ejemplo, de un random forest que no te pide tanto porcentaje de malos como si lo haría un logit, por ejemplo. Ya, Entonces, o haces un oversampling para como que medio equilibrar los datos, porque imagínate, 98% a 2% de fraude. claro. Entonces, Es un, bien es una, desequilibrado, es un dataset bien, bien bien desequilibrado. desequilibrado. Entonces, Ya, o lo todo un abordas reto. por ambos Ujú. lados. Ajá, lo abordas Ya, por ajá. el lado del no supervisado y por el lado del supervisado. De hecho, eso fue un poco más de curiosidad, ¿sabes? Porque como los datos académicos no se parecen a los de la vida real, era como que veamos a cuál le va mejor. Ya, Y como son muchos datos, hay que hacer un muestreo. Entonces hay que hacer un muestreo estratificado, oversampling, probemos técnicas, AutoML. La última vez que usamos AutoML nos encantó porque realmente PyCare de Python tiene AutoML y fue como que decimos, probemos tres. En mi primer trabajo me dijeron, siempre pruebe Logit con otro modelo de clasificación, porque a veces te sale ajá. mejor y es más fácil Ya, de implementar. Entonces le pusimos como que Random Forest, Gradient Boosting Machine, pusimos una regresión logística, así varias. Entonces ajá. probamos resultados, vimos resultados, test, training, y en datos de test, en datos de training. Y también ponemos los unseen, datos no vistos, como que Ajá. probarle ya cómo estaría en producción con unos datos de un mesecito antes, como para ver cómo le va. Entonces ya se arma una tabla, tienes ahí todas las métricas de todos los modelos, ves con cuál te fue mejor y es un objeto, ¿no? A la final Ajá. es un objeto. Ya. Entonces lo guardas y nosotros tenemos en nuestro ambiente analítico un data lake para guardar resultados, para consultar bases. Tenemos una herramienta para automatizar scripts, en este caso scripts de Python, para Ujú. que lea los datos de hoy, por ejemplo, lea el modelo, saque la predicción, guarde el resultado en la misma base de datos. Y tenemos otra herramienta que es para consultar los resultados, que es como, ¿qué sería? Como un SQL Server más o menos. Ok. Y a partir de SQL Server, hasta aquí el usuario no ve los resultados, ¿no? Porque a la final este es un proceso que está por detrás de toda la transaccionalidad. Está en la nube, está como parte de la transacción. Pero entonces hay que depositarlo como una columna extra para que lo use el sistema de la empresa, ¿no? Para que o la bloquee o que los analistas vean cuáles fueron bloqueadas, etcétera. Entonces, por un lado va para el resto de Kushki, por el otro lado va a Power BI. Un Power Ujú. BI solo agregado, ¿no? Como que cuáles son los bienes con más fraude, cuáles son los teléfonos con más fraude, para que los metan en listas negras, para que los bloqueen. Entonces, ya cuando llega el último resultado, tratamos de ver a qué nomás le sirve o de qué formas los podemos usar. O sea, ya se dividen en unas 5 o 6 aristas para que un mismo resultado tenga varios usuarios. Pero entonces lo que ustedes hacen es, tienen todo este preprocesamiento de los datos y luego arman todos estos atributos y no solamente lo usan para una tarea en específico, pero primero lo mandan a BI como datos para la gente, para que Ujú. lo puedan investigar, visualizar y tanta cosa. Y luego esos mismos atributos ustedes los usan también como si para tareas específicas. Ya, ok. Para cuidar a los clientes, claro. Y a la final nosotros todo automatizamos, porque sería Ya, irónico que automatizando lo de los demás nosotros tengamos algo manual, ¿no? Entonces, claro, todo este claro. pipeline que te acabo de contar pasa a ser un Ajá. proceso que se ejecuta todos los días, cada hora, cada mes, etcétera, dependiendo del periodo de tiempo de actualización. Ajá, pero me parece súper eficiente el hecho de que aprovechen primero hacer justamente este preprocesamiento, esta limpieza de los datos, y que no solamente lo utilicen para un propósito específico, pero también la mandan a toda la empresa para que la puedan visualizar y ver y hacer lo que ellos quieran. Eso me Desde los parece, comerciales hasta las personas de producto, estos ajá, resultados sirven, porque el comercial le decimos, por ejemplo, oye, no te traigas comercios con fraude. Mira, este comercio tiene una predicción de fraude súper alta, significa que nos va a traer mucho fraude, por ejemplo, cóbrale más, o sea, pídele, o sea, que claro, sepan puntuar ese nivel. pueden hacer tantos tipos de métricas. Estrategias. No sé si es que eso es normal en la parte industrial, pero al menos, bueno, yo no estoy tanto en la parte de la industria, pero me parece increíble. O sea, mm, suena súper eficiente. Te digo, yo que he estado, por ejemplo, en otros dos bancos, no es normal.
pero era lo Ok, que yo más odiaba. No sabes cuán doloroso a mí me parece cuando haces algo que nadie usa. ya, sí, Entonces, bueno, también. acá en Kushki, obviamente estuvimos alineadas muchas personas en esto, ¿no? Muchas personas dijimos, es que las cosas se tienen que usar, se tiene que notar que están ahí. Se tiene que notar las horas hombre, los sueldos, el equipo que está detrás de eso. Entonces, en realidad es un esfuerzo que no solamente va de nosotros, sino que también están comprometidos el resto. Me Es una imagino. visión que viene desde arriba, ¿no? Que también Ujú. que Me están imagino compradas en esta que es idea. una tarea conjunta. Y bueno, Sí. igualmente, para no alargarnos más, mi última pregunta en este bloque es en la parte de algoritmos. Tú mencionaste ya algunos, me parece que utilizan bastante Random Forest, que no sé si dijiste XGBoost o algún tipo de El XGBoost. boosting. Ujú. Ya, ok, que también es bien popular. ¿Qué otro tipo de algoritmos lo usan? Oh, y Isolation Forest también, ya. para detección de anomalías. Ya, Pero, ¿sabes? Los clásicos me gustan cuando empezamos a hacer algo, porque, verás, por ejemplo, el Logit sí lo probamos, pero lo probamos con el GUE, ¿ya? ajá, Entonces lo probamos con GUE y con un oversampling y no se fue tan mal. Obviamente sí le fue mejor a un Random Forest, pero voy a qué nos permite hacer inferencia. A la final la inferencia es algo que cuesta un poquito más con los modelos de aprendizaje automático, pero que en los tradicionales ya te salen las variables con su ponderación, con los coeficientes. ujú, Entonces, eso te ayuda a vender también el modelo. Entonces, a ver, detección no supervisado, yo diría que el Isolation Forest, análisis ujú, cluster, el Camin, como supervisado, en cambio, estaría como que sí, el Random Forest, está el X-Boosting Machine, estaría también el de regresión. Casi siempre estamos en esos, ¿no? No nos ya, hemos movido mucho, no nos ha hecho falta. Yo creo que ya, gran parte por el procesamiento de los datos. ya, qué interesante. Pensaría que como todo el mundo ahora intenta algún tipo de deep learning, dije tal vez están metidos también En el un poco Pichín en una vez eso. nos pasó, ¿sabes? Estaban Ya, a punto de usar Deep Learning. ya, Es que yo creo que usas Deep Learning cuando el problema no tiene tanto contexto, ¿sabes? Cuando no tienes, o sea, realmente tú como persona que estás ajá, viendo el problema no tienes tanta información disponible. Entonces, si tú, por ejemplo, me dieras un problema en el que yo veo que no tengo tanta info disponible, sí usaría Deep Learning. Cuando te digo, en el Pichincha un equipo trató de usar Deep Learning, pero el problema es que les daba resultados antiintuitivos. Era como que a mayor porcentaje de algo, menor algo, pero eso era súper antiintuitivo. O sea, a ya, mayor porcentaje, mayor algo debía ser. claro. Ujú, Y el problema era algo simple, que por ejemplo, al ingeniero de QA se le pasaron datos duplicados. La mitad de la base de datos era duplicada. A los científicos de datos metieron variables multicolineales. Entonces, ya, habían variables multicorrelacionadas. Pues ya, obviamente que si tú le metes increíble. un modelo, eso era duplicados, multicolinealidad. Entonces ellos estaban a Claro, punto de probar deep learning porque les salía algo pero entonces el De problema no era performance. tanto, claro, no era mm, tanto de deep learning, sino que no entendían bien sus datos, ¿no? te digo, ¿cuándo me iría con deep Ajá. learning? Cuando a pesar de la información que tengo, el Ya, contexto que tengo, las variables que tengo, porque incluso buscamos variables del entorno, o sea, variables macroeconómicas, todo lo que pueda explicar. O sea, cuando ah, ya qué llegue a ese bien, punto ya, y interesante. no me dé un buen resultado, diría, ok, ya, esto necesita deep learning. Pero Ujú. es como que siempre en niveles, ¿no? Porque, Y ayudan esas, ahorita también me es súper interesante, ayudan también las variables externas. por ejemplo, en la banca muchísimo. ¿Sí? El PIB, Ya, el Producto ya, Interno Bruto, te ayuda ya, el índice de desempleo, te ayuda el índice de desigualdad. Tú vas a dar un crédito vehicular y pones esas variables y de repente puedes tener un modelo segmentado por país, por provincia, por ciudad, que te va bien. O sea, que no castigas mucho y que no ya, das mucha libertad a otros sectores. ya, ok, wow, genial. He aprendido algo también. Me gusta la idea esta de que siguen utilizando estos modelos básicos que de cierta forma también ayuda más a la interpretación, ¿no? El saber Ujú. por qué un modelo decide de esta manera o de esta otra manera. Además, sabes, un Ah, buen detector. Si no te sirven tus datos y lo que sabes con un modelo clásico, no hay magia que haga el machine learning. O sea, el machine learning en realidad es el poder computacional y estadístico y que sí, puedes hacer muchas iteraciones para encontrar algo mejor que el clásico.
Claro, Si el clásico te sale mal, es imposible que te salga bien el otro. Qué buena claro, frase, qué buena frase. tienes, Me sí. tatuaría eso. Sí, sí, tener las baselines también es bien importante. Ok, entonces creo que yo termino con la parte técnica y Súper. continuamos con Vamos, la siguiente. vamos entonces, ya creo que nos quedan pocos minutos, la verdad creo que ha sido fascinante. Siempre nos falta tiempo, la verdad, siempre nos falta tiempo. Sí, Dios, Y, ajá. y creo que voy a irme un poco, creo yo, ya directo a la parte que es de la ética y un poco ese impacto a la sociedad que también queremos abrir esto, ¿no? Y esto es súper importante teniéndote a ti, Karen, acá. Y ya con esto más un par de preguntas tal vez más, Evi. En la parte final queremos terminar también haciendo conciencia, porque esto es un espacio también para conciencia. Tú cuéntanos un poquito con lo que nos contaste, ¿cuáles son esas consideraciones, por ejemplo, que tú consideras, estos pueden ser estos sesgos, estos son estas problemáticas, digamos, que podemos tener en esto, en este campo específico en la industria financiera y ese impacto que puede tener también en la sociedad? Acabaste de hablar un ejemplo solo hace un minuto cuando decías, mira, se puede tomar en cuenta estas variables. ¿Qué implica, por ejemplo, que este modelo tenga sesgos, ¿no? Que una persona no tenga un préstamo, Mm. por ejemplo. Dejo eso ahí en la Ah, mesa. ok, ya sé por dónde va la pregunta. Claro, o sea, es una responsabilidad muy grande. Me gustan las últimas conferencias que hay al respecto, y es que a veces queremos pensar que los modelos tienen mente propia, al menos los de inteligencia artificial sí, pero los de aprendizaje automático es nuestra responsabilidad. Es como que tú eres el padre o la madre de ese modelo y lo que tú le enseñas, él aprende. Si le das una base de datos sesgada, va a aprender sesgo. Exacto. Entonces, de nuevo, tú eres el padre, no la madre. Entonces le dices, no, no penalices a las mujeres, por ejemplo, porque no han tenido créditos antes, no ha sido porque no han querido, ha sido porque no han tenido bancarización como han tenido otro género. O no discrimines a las personas que manejan camiones, porque ellos son personas que no eran bancarizadas antes, son personas que independientes, etcétera. Entonces le empiezas a llamar la atención, no hagas esto, no hagas esto, eso no está bien, eso no está bien. Ponderas, penalizas, entonces vuelves una base de datos no idealizada, yo más bien diría justa, porque la base de datos por default guarda todos esos sesgos históricos. Entonces tú no quieres repetir esos sesgos históricos. Tú quieres que tu Ajá. hijo modelo sea algo mejor, que haga las cosas de mejor forma como lo venían haciendo antes. Entonces, ya con eso en mente, te encargas de, y lo que yo decía, ¿no? El oversampling, undersampling, o sea, más muestrita, menos muestrita, te cuidas de eso, ves cómo le ven sectores, o sea, ya lo pruebas, lo testeas con esos datos y entonces sí estás haciendo algo más inclusivo. O sea, ya no es, yo diría, no te conformas, y eso es muy importante, no te conformas con el accuracy de un modelo, no te conformas con que tenga una buena métrica. Realmente vas más allá y eso es lo que diferencia un buen de mal profesional. Cuando tú sabes el por qué y para qué haces las cosas, ya estás acá. Estás acá independiente de toda la experiencia y años que tengas cuando sabes el por qué y para qué, porque lo que tú haces va a ser útil. Y además, ¿para qué lo haces si no es para que lo usen? Para que lo usen bien, para que sirva. Entonces, va ahí un poco también el lado de no solo la ética, sino también la responsabilidad, no solo social, sino como profesional. Porque ya entregaste un modelo. Si nadie lo usa, no te van a llamar para hacer otro. Pero si entregas un modelo y te encargaste de dar todo el contexto, la capacitación, el enfoque, lo dijiste hacia todos los que lo necesitaban saber, todos te van a llamar para hacer otro. Y la ética es algo muy importante aquí porque algunos de nosotros venden humo, se Así aprovechan es. de la ignorancia de otras personas para decirles, Ujú. te cobro un modelo de $3,000 y tu empresa va a tener el doble de revenue el siguiente mes. Entonces, hacen algo que ni siquiera tiene que ver con la empresa o los datos de la empresa y dicen, ya, ahí está, coge. O Modelo. después les dejan ahí botado y no les explican, es que tú qué vas a entender, ¿no? Yo, yo, yo cumplo en darte el modelo, tú verás cómo lo uso. Entonces, como en cualquier profesión, acá también hay negligencia. Mm. Entonces, hay negligencia cuando no entiendes bien el problema, cuando no entiendes bien los datos, cuando no te importa el resultado, cuando no te importa cómo lo van a usar, cuando vendes humo, cuando especulas, cuando contribuyes a la especulación, cuando sacas cifras políticas sesgadas, cuando quieres apoyar a una persona con una cifra diciendo que esto es un dato y en realidad tú sabes que eso está sesgado. Todo eso nosotros tenemos esa responsabilidad, o sea, nuestro rol aquí en la sociedad.
Gracias, gracias Karen por ese mensaje tan bonito. Y aunque siempre tenemos un espacio para esto, creo que con este mensaje que nos diste abarcaste muchos de los aspectos que queríamos cubrir con esto. Así es. Entonces, tal vez podemos pasar ya a la parte final y aquí tenemos algunos puntos también que le interesa muchísimo a nuestra audiencia, que está bien en la parte de la industria o que está aprendiendo también inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué consejos darías a las empresas que se plantean adoptar tecnologías como la inteligencia artificial? ¿Qué deberían estar conscientes antes de empezar proyectos así? Ya verás, yo creo que las empresas están subidas en el tren. Me gustó cuando dijo eso Rosales, el que lo entrevistaron, dijo, la inteligencia Andrés, sí. artificial es un tren que Sí. está pasando y que hay que treparnos en él. Entonces, obviamente, todos quieren treparse en él. Solo les diría que tengan paciencia. O sea, ¿por qué paciencia? Porque pueden llegar a eso, pero quizás no en 3 meses, quizás no en 6 meses, quizás hay otros pasitos que dar antes. Pero entonces también deben estar, por ejemplo, ¿qué sería feo alguien intransigente que te diga, pero es que yo quiero un modelo de machine learning en 3 meses? Y te dicen, pero espera, tu base de datos, ¿cómo está? No está lista, todavía no tienes cloud computing, no tienes en qué automatizar un pipeline, aún no mides tus métricas. ¿Cómo vas a saber si te va mejor con esto que antes? Porque aún no mides métricas. No tienes todavía visualización de tus datos, etcétera. Entonces, mira, si yo ahorita estoy en un modelo de machine learning, como que no lo vas a poder usar. Las personas de la empresa aún no están alfabetizadas en el tema de los datos. Tus comerciales no van a saber cómo usarlos si es que no empiezas con estos pasos. Entonces, si la otra persona es receptiva, dice, ok, es una estrategia de digitalización la que necesito antes de empezar con una estrategia de datos y luego con una estrategia de machine learning. Pero si hay alguien así súper intransigente que dice, quiero este modelo así para allá, yo personalmente le diría no, porque te estaría vendiendo humo. Se podría cobrarte tus $5,000 por darte un modelo y te voy a decir que pongas en el logo de tu empresa Powered by EA, así como que inteligencia artificial. Pero Ya. no es la idea. Entonces, les diría a empresas, primero conozcan sus datos, déjense guiar en estos pasos porque es como si su empresa va a la escuela, al colegio, saca una ingeniería, después saca una maestría, luego un doctorado. Nadie se salta del kinder al doctorado. Entonces, ese nivel de conocimiento es importante para llegar allá. Eso les diría. Así es, así es. Ok, vamos a la parte entonces de la persona que está aprendiendo inteligencia artificial. ¿Cuáles son? Bueno, primero vamos a la parte de las habilidades técnicas. ¿Qué habilidades técnicas piensas que una persona necesita para entrar a la industria de la inteligencia artificial? ¿Qué estrategias puede tomar y para adquirir estas habilidades técnicas y tener un puesto, digamos, como el tuyo en el futuro? Bien, yo creo que lo más importante que en la mía fue de chiripa aprender a programar bien. O sea, hoy en día la programación, como les digo, no debe ser inherente de las personas en sistemas. Si eres nutricionista, eres profesor, parvulario, eres doctor, eres cirujano, eres de ingeniería de ambiental, de geología, etcétera, mínimo tienes que saber cómo analizar tus datos, mínimo en Excel. Pero si puedes aprender R, Python, SQL, bienvenido sea a un curso de BI, etcétera, porque al final no estamos exentos de los datos. Y de repente, quizás tú necesitas algo y independiente de tu carrera, ¿no? Como que puedes aprender a programar y sacar. Ahora, si es que eres alguien como que ya está en las STEM, nosotros por default nos dan programación. Ahí vas un pasito más allá, cloud computing. El cloud computing va de la mano con el aprendizaje automático. Tú no tienes aprendizaje automático o inteligencia artificial on-prem en servidores físicos. Ujú, Entonces, no es algo alineado si yo quiero tener inteligencia artificial y no tengo conocimientos, por ejemplo, en Google Cloud, conocimientos en Amazon Web Service, conocimientos ujú, en Microsoft Azure, porque ujú. de vista la industria, cloud computing, aprendizaje automático o inteligencia artificial van de la mano. La tercera es que es muy probable que tengas que saber técnicas de Big Data. Es ya sea lenguaje natural, ya sean datos transaccionales, datos bancarios, más aprendizaje automático, más cloud computing, son muchos datos.
Entonces, técnicas de Big Data, no sé, como Spark, por ejemplo, como un Ujú. buen SQL bien conocido, facilita además. Y saber qué herramientas son las que se usa para un BigQuery, por ejemplo, en Google. A veces, por ejemplo, a mí no me funciona aprender si no tengo el reto. Se me va mejor cuando ya tengo el problema y luego aprendo. Pero al menos tengo una noción, ¿no? Como estudiante era como que ya iba viendo cositas, cositas, que ya después fueron tomando sentido. Entonces al principio son como que lo tienes por cultura general, pero ya cuando llega el problema, al menos no te da tanto miedo porque dices, ah, ya esto va por aquí. Entonces ya Ya. lo sacas. Y luego si estás más profesional, ya quieres probar tus habilidades, aunque no estés aún en el entorno para hacerlo, Kaggle. O sea, los Ya. retos de Kaggle, ver una Ah, base de es datos, verdad, es ver verdad. un problema. Y realmente cuando doy clases, por ejemplo, de esto, yo siempre uso datos de Kaggle, porque son buenos datos, porque son problemas casi que reales, son full datos, y no falta el que dice, se me cae el modelo, se me cae el proceso. Le digo, oh, ¿y ahora qué será de hacer? Porque la respuesta no es se me cayó, o sea, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? Vas a hacer. Entonces, es de enfrentarte a ese tipo de problemas. Y finalmente, si ya pasaste por Kaggle y todo lo demás, ¿cómo lo vendes? Ya. Entonces, ¿cómo lo explicas? Yo le decía a alguien de mi equipo, le digo, tú das del 100% de la parte técnica, le das el 100% a todo. Y eso los técnicos lo aprecian, pero los no técnicos te ven feo. Y es porque este man me trata de tonto, o sea, me quiere Oh, ver la ya. cara, ¿no? Entonces, les digo, es una dosis, es muy estratégico el cómo vendes algo. Entonces, ya Claro. sabes de todo esto, ya sacaste tu resultado, incluso tu resultado en Kaggle, y es como que ahora, ok, le voy a mostrar esto a una compañerita de la U o a alguien de amigo mío. Quizás él solo necesita saber que antes este porcentaje pasó a ser esto. Entonces ya vas Claro. practicando. Y es Y una ahí, práctica. y ahí es justamente cuando vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las habilidades blandas que necesita una persona para entrar en la industria de la inteligencia artificial con éxito? Bien. Después de pasar por todos estos puntos, empatía. La empatía en la comunicación, la empatía en la entender el problema. Por ejemplo, yo le decía a alguien una anécdota, ¿ya? Es como que un modelo salió muy escueto, salió con muchas cosas que quedaban muchas dudas. Y yo le decía, pero ¿le preguntaste esto al stakeholder? Y me decía, sí, sí le pregunté, pero me dijo que no sabía. Entonces, después ya conversando bonito, o sea, tranquilos con el stakeholder, le decía, oye, Martita, y esto cómo es? ¿Para qué es? Por qué es así? Entonces ya me explicaba pasito a pasito y en mi mente digo, claro, pues yo le estoy preguntando como persona a otra persona que quiero saber más de eso y no llego impositiva. ¿Cuál es el indicador de tal Martita? Y es Martita, como que yo no sé qué es eso. Mm, Ya ya. entonces, parte de la empatía, de la recolección del problema, de la información, y después la empatía de cómo le doy los resultados a Martita. Quizás a Martita solo le importe que ahora, antes ella tenía 10 grupos y yo ahora le doy 4. Y ella antes tenía 10 estrategias en sus grupos y ahora tiene 4 estrategias. Y son estas. Ya, Martita, eso es todo lo que usted necesita saber. Yo me responsabilizo de las métricas que están por detrás, demás, y no le enrío con todo eso. Pero parte de esto no solo es la empatía entonces de la información y demás, sino que también es la empatía yo lo que suelo decir es que piensas en el usuario y que no lo Ujú, haces ni para tu ego, ni para demostrar lo que tú sabes, ni para decir, ah, es que yo apliqué el mega modelo de la NASA aquí, sino que lo ujú. haces porque dices, yo asumí una responsabilidad de ayudar a Martita y la ayudé y ella ya está bien. Con más o menos conocimientos de los que yo tenía, quizás tuve que usar más habilidades blandas que técnicas, pero resolví el problema. Entonces, yo creo que las habilidades blandas van en el quitarme todo o sea, ponerme la armadura cuando se necesita, pero quitármela cuando no. Ser Wow, sí. abierto al resto, Es una muy bonita mostrarme analogía. el mismo hombro. Sí, Muy, muy bonita analogía, muy bonita analogía. En realidad, esto de las habilidades blandas se convierte cada vez en algo más importante porque
como tú lo dijiste, vienen estas experiencias que son multidisciplinarias en el que trabaja uno con personas de diferentes áreas, que han hecho estudios diferentes y Ellos son saber cómo expertos en trabajar en su tema. equipo. Sí, exactamente. Saber cómo trabajar en equipo, cómo hacer que todo funcione en grupo es también en mi experiencia bien difícil. Esperemos que se mejore justamente con la comunicación que estamos tratando aquí de hacer ¿cómo se dice? El bridge, de cerrar ese gap. Entonces, gracias, muchas gracias, Karen. Una última pregunta de mi parte sería algo sobre el futuro. ¿Qué es lo que tú pronosticas para el futuro en relación con el área en el que estás trabajando ahorita, que es financiera? ¿Cómo crees que se va a aplicar la inteligencia artificial, digamos, tal vez en un corto periodo, tal vez para los próximos 5 años? ¿Qué es lo que predices? De veras, yo creo que hay mucha falta de datos en el tema de las aplicaciones de la inteligencia artificial a la industria financiera. ¿Por qué? Porque usamos datos tradicionales. Si yo digo datos que guarda la empresa y datos macroeconómicos, de todas formas son datos tradicionales. Entonces, ¿dónde creo que está el boom? Está en la gente de la que no tienes datos. Y ya empiezan a haber ciertas empresas, sobre eso se llaman, por ejemplo, scores alternativos, ¿ya? Ujú. O marcas alternativas o detecciones de fraude alternativas, que por ejemplo usen datos de redes sociales, que usen datos de tus clics en internet, de las páginas que usas. Claro que todo va con ese tema de seguridad de la información, pero bueno, dejándonos soñar, que va por el lado de tu árbol genealógico, de grafos, que va por el lado de ver no sé, toda tu información dentro de una misma red de datos. O sea, ya no hablamos de filas y columnas, sino que te empezamos a ver a ti, Evelyn, como un grafo con distintas aristas, Sí. o que te Ujú. empezamos a ver como lo que tú posteas en Twitter o tus papás, etcétera. Entonces yo creo que nos falta todavía explotar más esos datos, porque en el sector financiero hay muchas personas sin bancarizar, hay muchas personas sin digitalizar, que casi son la mitad. Entonces tienes casi Wow, la mitad del mercado son que todavía bastantes. Ajá. no has podido Es captar. fuerte en Ya Latinoamérica, sí. nos estamos peleando a los fieles. Entonces, ¿qué nos falta tener al resto? ¿Cómo tienes al resto? Yo les decía a mis amigos tropicalizando las cosas. Eso creo que también fue algo que dijo Rosales, o sea, tropicalizando lo que ya se hace en otros lados acá. Entonces yo le decía a un amigo, por ejemplo, tú le das resultados a personas de ventas en una tablet, en un dashboard, no, ellos mándales por WhatsApp, porque si algo saben usar es WhatsApp, el WhatsApp. Entonces, si Ya. algo conocen es eso, entonces, ¿cómo vas a llegar a todos? Incluyéndolos, siendo más ecuánime, poniéndote en sus zapatos, no poniéndoles la vara alta para que ellos salten, sino realmente dándoles un camino que seguir para que lleguen allá, no para que se queden ahí, para que lleguen allá, pero que no tengan dificultades de entrar en este mundo. Entonces, los scores alternativos que usan datos como estos son súper lo que creo que va ahora la parte financiera. Perfecto, Súper. perfecto. Sí, muchas gracias, Karen. Gracias. Ahora sí. Ahora viene ¿Tenías la alguna pregunta, pregunta. Denit? Ajá, Sí, algunas exactamente. que por ahí traté de que se me metieran, pero ya no alcancé a preguntarlas. Pero bueno, no pasa nada. Hagamos una última pregunta, Karen, para la siguiente persona que nos va a acompañar. ¿Qué le preguntarías a ese entrevistado o entrevistada y cuál sería esa pregunta del millón? Yo le pediría que nos cuente de su peor error profesionalmente y cómo lo afrontó. Wow, muy buena ¡Wow! pregunta. Se viene picante el Se siguiente viene episodio. fuerte, se viene fuerte, se viene fuerte. Pero bueno, muchísimas gracias, Karen. No queremos tampoco, bueno, retenerte un poco más con nosotros. Nos encantaría tenerte toda la tarde, pero se nos ha ido una hermosa hora y media contigo. Y ha sido muy fascinante, creo que para todas las personas que nos están escuchando, todas las cosas que se han dicho. Nos ha contado Karen algunas anécdotas. Yo creo que esto también es el valor. Hemos visto también algunas cosas también técnicas de fondo. Y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como lo disfrutamos tanto Evi como yo en hacerlo junto con Karen. Y por favor les recordamos que sigan
a Karen en sus redes sociales. Van a encontrar en la parte de la descripción todos los links. No se preocupen por eso. Pueden dejarnos sus likes si sabemos que les gustó este capítulo. Pueden suscribirse también para seguir atento de los nuevos episodios y los episodios pasados también. Y por favor también síganos en nuestras redes sociales, que estamos posteando constantemente diferente tipo de contenido. Así que bueno, déjenos sus sugerencias y comentarios y estamos entonces. Muchísimas gracias a todas, a todos que nos están escuchando, viendo por todos los medios. Muchas gracias. Hasta un próximo capítulo. Gracias, Karen. Hasta una próxima Gracias, vez. Karen.